Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se avecina una nueva reforma tributaria. El gobierno está contemplando desde ahora tramitar una reforma a los impuestos, pero esta vez sería para modernizar el esquema impositivo en departamentos y municipios. Hablaremos de esta idea y de otros temas de coyuntura con Germán Cristancho de Davivienda Corredores. ¿Cómo ser un comprador inteligente? Salir a un centro comercial puede ser una experiencia agradable y beneficiosa o también un dolor de cabeza para su bolsillo. Un experto en el tema nos cuenta recomendaciones para hacer un uso eficiente de su dinero. ¿Cómo van los créditos bancarios este año? Asobancaria presentó hoy un reporte de cómo está evolucionando los préstamos, las tasas de interés y las expectativas del sistema financiero. Alejandro Vera, presidente encargado del gremio, nos cuenta los detalles. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un anuncio que hizo en las últimas horas el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Se trata de una nueva reforma tributaria que se tramitaría el próximo año, pero esta vez para modificar temas de impuestos territoriales. Doctor Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, muy buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme al programa. A usted, doctor, ¿qué se entiende por una reforma tributaria territorial? ¿Qué temas contempla una reforma tributaria territorial? Henry, pues en términos muy generales lo que sucede es que en Colombia el recaudo de impuestos se da a nivel nacional por los impuestos tradicionales que conocemos como el impuesto de renta, IVA, el impuesto al patrimonio, distintos impuestos que recientemente la reforma tributaria modificó y que muy probablemente todos los colombianos tenemos muy presentes. No obstante, a nivel de municipios y de departamentos, también hay recaudo de impuestos que generan recursos para el funcionamiento y el gasto que tienen que hacer estas entidades territoriales. Impuestos como cuáles, como el ICA, como el predial, como sobretasa a la gasolina, incluso impuestos al consumo de licores o cigarrillos. Y al final, de aquí, de este recaudo, es que, como digo, se financia el gasto y la inversión de las entidades territoriales, así que muy probablemente esta nueva reforma va a estar dirigida a ese tipo de impuestos en Colombia. Pues efectivamente uno escucha muchas veces a los alcaldes y a los gobernadores, digamos, peleando, reclamando un poco por estos impuestos, por la importancia de estos recursos. ¿Realmente son una fuente muy grande de financiación para las regiones este tipo de gravámenes? Sí, sin duda. Yo creo que dentro de los impuestos más relevantes, por ejemplo, a nivel de municipios, se encuentran sobre todo el recaudo de los recursos que se da por el impuesto predial y por el ICA, diría yo, en primera instancia. Y aquí, sobre todo, yo creo que a nivel de impuesto predial se ha hablado muchas veces en Colombia de empezar a generar ciertas modificaciones, incluso en la actualización, por ejemplo, del valor o del avalúo de los inmuebles, de todo el catastro para lograr mayores eficiencias o un mejor recaudo y acorde a las condiciones actuales de los inmuebles en el país en lo que respecta al impuesto predial. Entonces, pues sin duda, estos son recursos que ayudan a los entes territoriales y que muy probablemente esos procesos que se han venido llevando a cabo en grandes ciudades como en Bogotá o como Medellín, muy probablemente se va a extender a todo el país para empezar a generar más eficiencia en ese recaudo de impuestos para que de alguna u otra forma se pueda contribuir a la generación de infraestructura o inversión social en el país, seguramente. De acuerdo, pero entonces, como o aun cuando son impuestos para las regiones, no los definen las mismas autoridades territoriales, sino que de todas maneras hay como una especie de estatuto que pasa por el Congreso y que es justamente lo que el gobierno quiere modificar. Claro, yo creo que de todos modos, pues habrá que entender cuáles son los ámbitos y las especificaciones que tendrá esta reforma, pero sí, sin duda hay un esquema en donde muy probablemente, y las luces que ha dado hasta el momento el ministro José Antonio Campo, es que también se va a buscar
simplificar toda la estructura de impuestos territoriales que existe, muy probablemente porque la aplicación de este tipo de impuestos pues no es tan uniforme a nivel de país, y en ese sentido yo creo que una parte importante de la reforma que buscará es homogenizar o tarifas o aplicación de los impuestos para que de alguna u otra manera la identificación del recaudo y también de la evasión sea mucho más sencilla, y homogenizar un poco también para contribuir a que la generación de negocios en el país seguramente sea mucho más sencilla. Como dicen por ahí, doctor Cristancho, una reforma tributaria no es para nada bueno. ¿Será que después de la reforma que acaban de aprobar en el Congreso, ahora el próximo año, a través de esta otra reforma tributaria territorial, eventualmente van a poner más cargas impositivas sobre la gente a través, por ejemplo, del impuesto de vehículo, del impuesto predial, a través de todos estos impuestos del licor, del tabaco, etcétera? Pues yo creo que aquí sin duda hay todavía una expectativa, y yo tengo una expectativa sobre todo de cuál va a ser el plan completo de inversión en el país hacia adelante, entendiendo que la generación de recursos a nivel nacional se impacta positivamente con el recaudo esperado de la reforma tributaria que recientemente se aprobó. Vienen ingresos adicionales que, si uno hiciera las cuentas, por ejemplo, de compañías como Ecopetrol, genera unos aportes, o nosotros, por ejemplo, esperamos que genere unos aportes a la nación bastante significativos, que incluso en nuestros cálculos pues apuntan a que el aporte completo entre impuestos, dividendos, regalías, podría llegar a ser casi de unos 60 billones de pesos, pero a nivel de departamentos y de municipios, la ejecución de muchos planes de modernización de oferta de bienes y servicios dependen de estos recursos adicionales que se generen. Entonces, si se va a agravar más o no a la población, vamos a ver. Como le decía hace un momento, yo creo que de todos modos lo que muy probablemente sí va a suceder, o que se vislumbra un poco, es que en el impuesto predial, que es uno de los más importantes a nivel de la generación de recursos, por ejemplo, para los municipios, lo que va a existir seguramente es o lo que se va a buscar es la actualización de ese catastro y de ese valor de los inmuebles para efectivamente cobrar sobre unos valores de pronto más cercanos a valor comercial, que es algo que se ha venido dando en algunas ciudades como Bogotá o como Medellín, y que eso de alguna manera termina generando un impacto positivo sobre las finanzas, en este caso de entidades territoriales. ¿Quiere decir eso que podría cada colombiano estar destinando más recursos a pagar más impuestos durante el año 2023 con esta reforma? Pues es posible, porque en la medida en que se actualicen, por ejemplo, estos valores, podría efectivamente terminar generando un mayor valor de impuesto a pagar, pero también me imagino, como le decía, que esto vendrá acompañado de una simplificación de la estructura tarifaria que existe en Colombia, y eso puede también de alguna manera impactar positivamente la forma en la que se generan negocios en el país, pero esperaremos un poco los detalles al respecto, porque de todos modos los planes de inversión, si usted se da cuenta, son bastante ambiciosos, y de hecho a nivel nacional recientemente pues se aprobó, por ejemplo, el presupuesto ya de los recursos de regalías. Se tienen todavía algunos gastos a nivel nacional pendientes por definir, todo lo que venga en materia de vías terciarias y de infraestructura en el país. Así que sin duda el plan de ejecución de gasto parece que es ambicioso, y por lo tanto estos recursos muy seguramente irán a complementar esas necesidades de ejecución de gasto que tiene el país el otro año. Pues otro anuncio que hizo el doctor José Antonio Campo, ministro de Hacienda, es que eventualmente cuando se llegue a la meta de recaudo que se planteó o se propusieron con esta reforma tributaria que acaban de aprobar, habría una nueva reforma tributaria, pero ya para bajar un poco los impuestos, la carga impositiva. ¿No suena, doctor, un poquito incoherente o un poco creíble, por lo menos, que se acaban de aprobar una reforma que buscaba subir los impuestos, el recaudo tributario, en tan poco tiempo vayan a presentar otra para bajarla, para reducir esa carga?
Pues efectivamente José Antonio Campos lo mencionó y si uno revisara, aunque en el texto de la reforma tributaria conciliado, el que finalmente fue aprobado, la tarifa, por ejemplo, de impuesto de renta, el impuesto corporativo, quedó en 35%. En los textos que se presentaron para el debate y el proceso en el Congreso, ante Cámara y Senado, sí existían, por ejemplo, propuestas para que compañías más pequeñas o de cierto tamaño tuvieran una tarifa de impuesto corporativo menor, cercana al 3%, cercana al 30%. En la reforma, de todos modos, en el régimen simple, se incluyó la reducción de algunas tarifas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque efectivamente no pareciera tan fácil de hacer en el corto plazo esa reducción de tarifa corporativa, pero sí hay una realidad y es la siguiente, y es que en materia de generar competitividad de Colombia frente a otras geografías, en aras de que llegue más inversión privada y que la inversión se instale en Colombia y que la producción de bienes y servicios se dé desde Colombia y no desde otros países, lo cual de alguna u otra forma también contribuye a que el potencial exportador del país se aumenta, es necesario seguir alivianando la carga a las empresas. Ahora, eso viene de la mano seguramente de que las medidas de impacto en recaudo sí sean positivas y que efectivamente, por ejemplo, la generación de ingresos hacia adelante pues se incremente sustancialmente y que las medidas, por ejemplo, de mayor gestión de la DIAN tengan impactos positivos. Ahora, eso es algo que no se ve o no, probablemente no se genera en el muy corto plazo y por eso también diría que una propuesta de reducción de tarifas corporativas no parece tan cercana en el horizonte en los próximos 2 años, por ejemplo, entendiendo que el cambio se acaba de dar y entendiendo también que si usted revisa, por ejemplo, la expectativa de recaudo que tiene la reforma tributaria, que es cercana a los 20 billones de pesos, en el año 2023, de esos 20 billones de pesos, casi unos 11 billones de pesos están derivados de todos los impuestos relacionados con el uso del subsuelo, sector de hidrocarburos, sector de carbón. Entonces, realmente la contribución que hacen otros impuestos corporativos o de personas naturales todavía no alcanza a ser tan grande para las necesidades de recursos que tiene el país. Ahora, de ahí que de todos modos en el año 2023 será muy importante analizar esas otras reformas que tiene planteado el gobierno o que tiene como en el plan de ejecución, y una de esas, por ejemplo, es la reforma pensional, que podría llegar a generar también unos impactos fiscales que pudieran generar recursos adicionales. Entonces, eso de alguna u otra forma dependerá de todos estos temas. Pero como usted lo dice, yo creo que es muy pronto para decir que una rebaja de impuestos corporativos se va a dar tan rápido en la medida en que apenas se acaba de aprobar esta reforma tributaria. Pues esperaremos entonces, doctor Cristancho, a que el ministro de Hacienda o alguien más en el gobierno aclaren un poco el panorama que quieren para el 2023, sobre todo en estos temas tan importantes como son una nueva reforma tributaria y lo que usted menciona, una reforma pensional. Gracias, doctor Cristancho, por estar en Signo Pesos. No, Henry, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Germán Cristancho, de Davivienda Corredores. Ahora vamos con esta que es la cifra económica del día. 3% y corresponde a la meta de inflación que tiene el Banco de la República y que hoy en su junta decidió mantener para los próximos años. Sin embargo, la junta del emisor consideró que esa meta se logrará apenas hasta finales de 2024, por lo que la inflación está tan alta. De hecho, se prevé que para finales de 2022 la inflación se ubicará por encima del 11% y que para finales de 2023 habrá bajado al 7%. Regresamos a Signo Pesos. Una avalancha de descuentos y promociones ofrecen los comerciantes desde hoy y durante todo el fin de semana en desarrollo del Black Friday en el país. Viviana Villate le tomó el pulso a esta jornada de promociones. Los colombianos le madrugaron a las promociones en el Black Friday. Hay descuentos desde el 15 hasta el 70% en categorías como tecnología, electrodomésticos, moda, deportes, salud, belleza, hogar y hasta viajes.
Esperamos tener un ticket promedio entre 450.000 y 500.000 pesos por compra y adicional el incremento en el tráfico peatonal, pues el centro comercial y algunas marcas extendieron sus horarios donde esperamos el incremento del 38% comparado con un viernes habitual. Con la cancelación del día sin IVA, muchos aprovecharán esta jornada que se extiende hasta el próximo lunes para hacer las compras de fin de año, como Gabriel Cruz, que se llevó un televisor a muy buen precio. Ya lo había visto desde la semana pasada, entonces la chica que me lo vendió dijo, este fin de semana próximo va a haber unos descuenticos, entonces dije, voy a aprovechar y ya me hablé con ella y lo compré precisamente, y me ahorré casi 1.000.000 de pesitos. A través del comercio electrónico también se puede sacar provecho a los descuentos. A esta hora del mediodía ya registramos más de 345.000 transacciones aprobadas, las cuales representan más de 12.2 millones de dólares en ventas. Más de 260.000 personas ya hicieron sus compras por internet. ¿Qué están comprando los colombianos? Principalmente tecnología, electrodomésticos, videojuegos y juguetes. Las autoridades recomiendan no descuidar sus tarjetas débito y crédito a la hora de pagar la compra y hacer sus compras en portales seguros y conocidos, así como no usar conexiones de Wi-Fi públicas. Y hablando precisamente de compras, los consumidores pueden terminar fácilmente enredados financieramente cuando no saben hacer compras inteligentes. Para ver algunos de esos errores y cuáles son las recomendaciones, saludo al doctor Jorge Moreno, director de Riesgos y Calidad de Coop Tenjo. Doctor Moreno, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, buenas noches, para todos un placer estar acá. ¿Qué es exactamente una compra inteligente? ¿Qué se entiende por una compra inteligente? Perfecto, una compra inteligente es aquella que realizamos alejándonos de las emociones. No tenemos que estar pensando al momento de realizar una compra en eso que tal vez no necesitamos. Tenemos que ser muy conscientes de que la compra debe suplir una necesidad propia nuestra o de nuestro grupo familiar. Para ir por partes entonces, uno por ejemplo debería empezar por cotizar antes de comprar en muchas partes para ver dónde está el mejor precio del producto que uno busca. Sí, Henry, eso es muy importante. Es de vital importancia poder generar un presupuesto inicialmente y poder comparar en diferentes establecimientos, en diferentes plataformas online, cuál es ese producto que queremos comprar y poder llegar a hacer también esa compra inteligente al mejor costo. Hay gente que se casa siempre con mercar, por ejemplo, o comprar la ropa o el calzado, etcétera, en un solo lugar. Se casan como con una marca, lo que de hecho los establecimientos buscan esa fidelidad. ¿Eso es bueno o es malo para el consumidor? No es malo para el consumidor, por supuesto. Muchas veces esa fidelidad puede traer beneficios adicionales en las compras. Vemos, por ejemplo, que al tomar una operación de crédito para hacer algún tipo de compra en un establecimiento, podemos tener beneficios adicionales en planes de viajes y demás. Entonces, el casarse con una marca no es del todo malo, pero sí es importante realizar esas cotizaciones porque podemos encontrar mejores ofertas. Bueno, hay gente que, digamos, cuando va a comprar algo, se llevan toda la quincena o se llevan la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito con todo su dinero, pero no saben exactamente cuánto van a destinar para una compra. Uno debería llevar ya como una especie de presupuesto fijo y no pasarse ese presupuesto a la hora de hacer las compras. Por supuesto, ese sería un primer lineamiento muy importante. Realizar un presupuesto de cuáles van a ser mis ingresos en esta temporada navideña, cuáles son los gastos que voy a tener para esta temporada como tal, ese excedente, cómo lo voy a distribuir dentro de los regalos para mi grupo familiar y si es necesario, pues tomar una operación de crédito, evaluarlo muy bien, pero siempre pensando en constituir un ahorro para el siguiente año. Cuando uno no tiene planeado comprar algo, pero se encuentra una buena promoción, ¿qué debería uno hacer? ¿Aprovechar la promoción o no pasarse del presupuesto? Hay que pensarlo siempre con cabeza fría. Si no se necesita, es mejor no comprarlo. Sabemos más adelante podemos tener alguna otra oportunidad de comprar alguna cosa que sí necesitemos realmente. Medios de pago, hablemos un poco de eso. ¿Mejor pagar en efectivo, con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito? Pero ¿cómo manejar esa deuda con tarjeta de crédito? Claro, por supuesto, es muy importante y es de vital relevancia poder realizar ese análisis, porque las tasas de interés en el mercado en estos momentos se encuentran altas. Debemos nosotros realizar y analizar muy bien para poder identificar cuál es la mejor opción de endeudamiento. Si tenemos el dinero como tal en nuestros ahorros y podemos destinarlo para hacer compras inteligentes, podemos consultar plataformas online que pueden tener beneficios adicionales, descuentos adicionales y evitar incurrir en deudas.
Alguna vez leí un artículo muy interesante sobre a cuántas cuotas debería uno diferir con tarjeta de crédito una compra. Decían que eso depende un poco de la duración del bien o del mismo valor de la compra. ¿Cuándo diferir, por ejemplo, a una sola cuota o a dos o a tres o a 36 que permiten las tarjetas de crédito? Todo dependerá del flujo de caja. Si usted tiene un flujo de caja suficientemente amplio, pues lo importante o lo mejor es diferirlo a una cuota o a la menor cantidad de cuotas posibles para evitar cancelar pues tantos intereses. Se habla mucho del cupo de endeudamiento. ¿Qué es eso exactamente de no sobreendeudarse? ¿Cómo saber yo cuál es mi cupo, digamos, de deuda? Es importante esto. ¿Por qué? Porque es la diferencia que yo tengo entre mis ingresos y mis gastos fijos, gastos familiares, alimentación, arriendo y demás. Ese excedente es el endeudamiento que yo podría adquirir, pero siempre es importante no sobreendeudarse, dejar un colchón allí para evitar de que una deuda adicional o una deuda que salga de improviso pues genere un gasto adicional. Volvamos al tema de los productos y de los valores y de las promociones. Uno, digamos, debe también identificar muy bien una promoción, porque dicen que hay algunas que son engañosas. ¿Cómo saber uno cuando sí es real o cuando es un poco engañosa? Claro, para esta temporada, en el Black Friday que estamos, es importante hacer el seguimiento a la compra que queremos hacer. En las posibilidades, identificar días previos a realizar la compra o a realizar este tipo de análisis de descuento, identificar cómo se encuentra el precio para identificar si realmente el descuento es real o sencillamente no vamos a encontrar allí un real descuento. Usted mencionó, doctor Moreno, al comienzo un concepto, compras emocionales. ¿Qué son exactamente las compras emocionales o impulsivas, como las llaman otros? Sí, sí, las compras emocionales o impulsivas son aquellas que no las necesito en el momento. Realmente no me van a suplir una necesidad que yo tengo o que tiene mi grupo familiar, sino que veo algo, me antojo de algo y tal vez lo compro sin realmente suplir una necesidad de mi vida. ¿Y las compras emocionales se deben evitar aun cuando yo tenga el dinero para hacerla? Sí, es importante evitarlas. Es importante evitarlas y destinar esas compras realmente a lo que necesitamos. Si no vamos a comprar, podemos ahorrar. El ahorro siempre es fundamental para el futuro. En el comunicado ustedes mencionan un tema que es dar regalos creativos en vez de regalos costosos. ¿Cómo así? Sí, claro, por supuesto, la creatividad debe salir desde nuestros hogares, desde nuestras familias y es poder diseñar regalos que no generen un costo económico alto, sino que por el contrario tengan un impacto emocional para nuestros seres queridos. Y mencionaba usted también el hacer compras anticipadas. ¿A qué se refieren ustedes con compras anticipadas? Claro, nos lo mencionaba en un informe de FENALCO que alrededor del 60% de los colombianos en la Navidad anterior, en el 2021, realizaron sus compras en los primeros 15 días del mes de diciembre. ¿Esto qué permite? Entre más anticipado nosotros realicemos las compras de la Navidad, vamos a tener mejores precios de la mercancía, mejores opciones para comprar y pues por ende nos vamos a ahorrar algo en nuestros costos. Ah, pero en ese sentido entonces sería bueno, por ejemplo, comprar la ropa de Navidad en agosto, que por efectos de la temporada seguramente es mucho más barata, o los Por regalos para los supuesto. niños desde agosto, ¿no? Por supuesto, con la mayor antelación posible sería ideal. Una última pregunta, doctor. ¿El comercio electrónico realmente es más barato que el comercio presencial? ¿Realmente se encuentran mejores promociones a través de los portales electrónicos que a través de los establecimientos físicos, los locales? Sí, lo hemos visto. Podemos ingresar a las diferentes entidades o organizaciones, plataformas tecnológicas donde encontramos en el comercio online unos mayores descuentos que en las tiendas físicas. Esto permite pues también evitar congestiones, evitar la saturación de las vías y que pues al final y al cabo redunden en el ahorro para la economía colombiana y de los colombianos que en estos momentos están pensando en sus compras navideñas. Pues muy interesantes las recomendaciones, los consejos, las advertencias que usted nos plantea. Muchas gracias, doctor Moreno, por ayudarnos en Signo Pesos a entender esto de las compras inteligentes. Una feliz noche.
El doctor Moreno de Cops en Signo Pesos. El sector financiero es pieza clave en la economía, toda vez que con los créditos y servicios financieros que prestan facilitan el desarrollo del consumo y empujan el crecimiento económico. El presidente encargado de Asobancaria, Alejandro Vera, presentó hoy en Ibagué un reporte de cómo va el sector bancario y qué expectativas hay para los próximos meses. Las tasas de interés han venido subiendo como consecuencia del apretón monetario del Banco de la República. El banco subió de 1,75, Banco Central, a 11%, y los bancos comerciales han venido subiendo las tasas de interés principalmente en consumo, en tarjeta de crédito, en menor medida en crédito comercial y en crédito de vivienda. Y eso, digamos, refleja evidentemente que ahí es más costoso endeudarse, que es un poco la señal que quiere dar el Banco Central, es decir, endeudémonos, pero tengamos en cuenta que va a ser más costoso y que nos toca endeudarnos en la medida de las posibilidades, en lo que podemos hacerlo, dependiendo de una proyección económica. Sin embargo, es de destacar que a mediados del 2023 también la proyección muestra que las tasas de interés van a empezar a bajar otra vez. Y eso va a ser una oportunidad para potenciar todas las oportunidades que hay, porque vamos a tener la misma irrigación de crédito o de pronto más, con unas tasas de interés mucho más bajas, un costeo más barato. En Colombia hay 15 millones de tarjetas de crédito, 8 millones de personas tienen tarjetas de crédito, 15 tarjetas hay, es decir que hay más tarjetas que personas, hay personas que tienen 1 o 2 o 3 tarjetas de crédito, luego el número es pequeño, pero yo creo que lo que sí es importante destacar, y lo he venido destacando la Superintendencia Financiera, es que el crédito de consumo, principalmente de tarjetas de crédito, se está deteriorando muy rápido, está cayendo en vencido muy rápido, y por eso es que la Superintendencia Financiera le ha pedido a los bancos que tengan una mayor gestión de riesgos en ese tipo de carteras, están pidiendo una provisión mayor, según el proyecto circular que salió hace un par de semanas, y eso va a implicar seguramente que se aprieten la restricción de riesgo, pero eso no significa que no se puedan seguir usando las tarjetas de crédito, ni que las entidades financieras no van a seguir prestando, sino que seguramente van a prestar menos de lo que lo han venido haciendo, es decir, vamos a pasar de créditos, de crecimiento de la cartera de consumo de tasas del 10% real, 15% real, que son tasas en verdad bastante elevadas, a cifras del 5% más ajustadas a la realidad económica de hoy. 5 pesos de cada 100 pesos están en mora. Eso es una cifra bastante controlada y está en línea con el promedio histórico. Lo que pasa es que la tendencia es creciente, ¿sí? Y sobre todo se acelera a medida que nos vemos las cosechas de crédito más cercanas. Esto es una señal de alerta de que en el futuro se puede deteriorar un poco más, subir al 5,5, por ejemplo, y entonces por eso es que hay que tener una gestión de riesgos mucho más apretada y tener un control de provisiones que permitan pues responder a esos deterioros. Y en otras noticias, Ecopetrol entregó un reporte sobre la venta de 2 nuevos cargamentos de crudo carbono compensado, con lo cual completa ya 4 cargamentos este año por un valor o por un volumen total de 4 millones de barriles. Esta es una nueva estrategia en la que se compensan las emisiones de gases contaminantes de la actividad petrolera con recursos y créditos y proyectos ambientalmente sostenibles. Quiero compartirles que durante este año 2022, Ecopetrol se puso la meta de vender 2 millones de barriles de crudo Castilla carbono compensados. Y a la fecha hemos logrado doblar esta meta. Para el grupo Ecopetrol es muy importante la hoja de ruta de descarbonización que nos hemos trazado para lograr ser carbono neutrales en el 2050. Este año logramos vender 4 millones de barriles a nuestros aliados más importantes en Estados Unidos, Citgo y Phillips 66, en Europa a Repsol, y en Asia a Reliance y Petrochina. Son aliados con quienes compartimos las mismas metas y compromisos de trabajar para lograr que nuestras actividades tengan cada día menos impacto en el ambiente, evitando emisiones de miles de toneladas de CO2 y en beneficio de la biodiversidad de nuestros países y de la humanidad. Muchas gracias a nuestros aliados por este esfuerzo y a todo el equipo de Ecopetrol de Crudos y Descarbonización por el trabajo y dedicación en lograr doblar esta meta trazada para este año. Y ahora les cuento los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes es de 4.881 pesos con 41 centavos. Subió 5 pesos con 50 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, bajó 2%. Se ubicó en $83 con 63 centavos por barril.
El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.963.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,8%. La acción que más se valorizó fue la del Grupo de Energía Bogotá sin dividendo con una ganancia de 3,66% y la que más bajó, la de ISA, con un retroceso de 3,13%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Según estudios internacionales, esta es la vida útil promedio para diferentes electrodomésticos. Una lavadora debe durar entre 12 y 15 años, un televisor de 7 a 10 años, una impresora de 4 a 6 años, un computador portátil de 2 a 5 años y un celular de 2 a 3 años. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches, feliz fin de semana.